Casi siempre, cuando pensamos en la conquista de Sudamérica, lo primero que se nos viene a la cabeza son los españoles, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si les dijera que ellos no fueron los primeros en intentarlo? Hoy vamos a explorar esa historia, una que no siempre se cuenta, la de cómo el inmenso imperio inca, el que se creía hijo del sol, encontró una barrera que simplemente no pudo cruzar en su camino hacia el sur. Así como lo oyen, décadas, muchas décadas antes de que las armaduras de acero españolas pisaran estas tierras, otro imperio, enorme y muy poderoso, ya lo había intentado. Y había fallado. Lo que vamos a ver es un verdadero choque de mundos que marcó la historia de la región para siempre. A ver, para poner todo en contexto, tenemos que retroceder en el tiempo. Vámonos a finales del siglo XV. El imperio inca, o el Tahuantinsuyo como ellos lo llamaban, estaba en su apogeo. Con líderes como Túpac Yupanqui, su poder se extendía desde la capital, Cusco, y sinceramente parecían imparables. Y es que su avance fue, increíblemente rápido. Piénsenlo. En poco más de 50 años, descendieron por toda la cordillera de los Andes, consolidando su poder bajo el siguiente emperador, Huayna Cápac, y llegando a los fértiles valles de lo que hoy es el centro de Chile. El mapa del imperio se pintaba hacia el sur a una velocidad asombrosa. Pero ojo, aquí viene lo más interesante, su estrategia. No se trataba solo de fuerza bruta. Los incas tenían, por decirlo así, un plan A y un plan B. El plan A era llegar ofreciendo regalos, tecnología agrícola, un sistema de orden, a cambio, claro, de tributo y de que adoraran a su dios, el sol. Ahora, si eso no funcionaba, ahí es cuando entraba en juego su formidable poder militar. Ok, entonces, con los valles centrales ya bajo su control, el ejército inca, imagínenlo, lleno de confianza por sus victorias, siguió su marcha hacia el sur. Pero al llegar a un río en particular, el río Maule, todo, absolutamente todo, estaba a punto de cambiar. A ver, dimensionemos esto un poco. Estamos hablando de un ejército de unos 20,000 soldados. 20,000. Una fuerza súper disciplinada, muy organizada y con la moral por las nubes después de haber conquistado a decenas de otros pueblos. Era literalmente una maquinaria de guerra avanzando hacia lo desconocido. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro. Porque ese río, el Maule, era mucho más que una barrera de agua. Era una frontera cultural y militar. Del otro lado, el panorama era completamente distinto. Ya no había pueblos con una jerarquía clara dispuestos a negociar con un poder central. Del otro lado estaba la gente de la tierra, los mapuches. Y este contraste es la clave de todo. Miren. Los incas estaban acostumbrados a pelear de una manera. Llegar, buscar al jefe, al rey, capturarlo y con eso todo el resto se rendía. Pero con los mapuches esa táctica no servía de nada. No había un líder central, un rey único. Eran un montón de grupos autónomos unidos por una sola cosa, la defensa de su territorio. Eran dos formas totalmente opuestas de entender la guerra. Entonces, claro, llegamos a la pregunta del millón. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que el imperio más grande de América, que había sometido a culturas tan avanzadas, se frenara en seco de esta manera? ¿Qué fue lo que pasó? La respuesta no es una sola cosa. Fue más bien una combinación de 3 elementos clave. Primero, su estructura social. Segundo, el terreno donde se peleó y las tácticas que usaron. Y tercero, un enemigo que los incas no se esperaban para nada, el propio clima. Vamos con el primer punto, la estrategia inca de decapitación, o sea, capturar al líder para que todo se venga abajo, aquí fue completamente inútil. ¿Por qué? Porque los mapuches no tenían una sola cabeza que cortar. Su estructura era como una red, no como una pirámide. ¿Podías derrotar a un grupo de guerreros? Sí, pero al lado, o un poco más allá en el bosque, otro grupo iba a seguir luchando con la misma ferocidad. A esto hay que sumarle el terreno. Los bosques densísimos y los pantanos del sur de Chile simplemente neutralizaron la principal ventaja de los incas, su organización en el campo de batalla. Sus formaciones no podían maniobrar. En cambio, para los mapuches, el bosque era su casa, su mejor aliado. Ahí aplicaron a la perfección lo que hoy llamamos guerra de guerrillas, atacar por sorpresa y desaparecer.
Y finalmente, el clima. Los soldados del Tahuantinsuyo, que venían de las alturas secas de los Andes o de valles mucho más cálidos, no estaban preparados para la humedad y el frío constantes del sur de Chile. El clima se convirtió en un enemigo más, uno que los desgastaba física y moralmente, día tras día. Después de una batalla brutal que duró 3 días, los incas tomaron una decisión casi sin precedentes. Se detuvieron, fijaron su frontera definitiva en el río Maule. Y esto, que parece una simple derrota, en realidad fue el comienzo de un legado de resistencia que cambiaría la historia de la región. Esos casi 50 años de convivencia tensa en esa frontera se convirtieron en una especie de escuela de guerra intensiva para los mapuches. En ese tiempo aprendieron cómo funcionaba un ejército imperial, adoptaron algunas de sus tecnologías, como el trabajo con metales, y lo más importante de todo, se prepararon. Se prepararon mental y tácticamente para el siguiente gran invasor, el que sí iba a llegar por el mar. Para que nos hagamos una idea de la escala, miren esta gráfica. La resistencia contra los incas se mantuvo unos 50 años hasta que esa frontera se estableció. Toda la experiencia ganada en ese conflicto fue la clave para lo que vino después. La Guerra de Arauco contra el Imperio Español, que se extendería por casi 300 años. Se podría decir que la primera invasión fue el entrenamiento para la segunda. Incluso hoy, las ruinas de las fortalezas incas, los pucarás, siguen allí, en lo alto de los cerros, mirando hacia el sur. Son como testigos de piedra silenciosos de un imperio que, acostumbrado a avanzar y a ganar, encontró un límite. Un lugar donde, por primera vez en su historia, tuvo que decir, de aquí no pasamos, hasta aquí llegamos. Al final del día, esta historia nos recuerda algo fundamental. El continente americano estaba lleno de vida, de sus propios imperios, guerras y resistencias, mucho antes de 1492. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué otras grandes historias de alianzas, conflictos e imperios siguen esperando ser contadas, mucho más allá de la narrativa que tradicionalmente conocemos?